Muy buen día, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son los extremos de una función escalar. Sí, y bueno, la palabra extremos lo que quiere decir son los máximos y mínimos de una función, y eso es lo que vamos a aprender a hallar, los máximos y mínimos de una función. Les recuerdo que en este programa no puedo poner tildes, así que, este programa no acepta las tildes, así que bueno, ya saben por qué no pongo tildes, ¿no? Entonces, a ver, eso es lo que vamos a aprender ayer, chicos, los máximos y mínimos de una función. Pero para poder hacer esto, vamos recordando un poco del concepto de cálculo de una variable. Supongamos que yo tengo una función, sea y igual a f de x, una función y igual a f de x de una variable. ¿Cómo se hacía para poder hallar los máximos y mínimos de una función? Lo que teníamos que hacer es hallar la derivada, ¿sí? Teníamos que hallar f'. ¿Y qué hacíamos con la derivada? La igualábamos a 0. Entonces la derivada igualada a 0 lo que me daba eran los máximos y mínimos de una función, ¿sí? Si la derivada la igualábamos a 0, lo que estábamos haciendo era hallar los puntos críticos, ¿sí? Hallábamos los puntos críticos de una función. Si la derivada la igualamos a 0, lo que hacemos es hallar los puntos críticos de una función. ¿Pero qué clase de puntos críticos? Lo que llamamos son los puntos críticos estacionarios. Puntos críticos estacionarios. Porque para poder hallar la otra clase de puntos críticos, que eran los puntos críticos singulares, ¿cómo se hacía? Pues lo que hacíamos era averiguar cuándo la derivada no existe, ¿sí? Cuando la derivada no existe, y lo que hacíamos con esto de aquí era hallar los puntos críticos singulares, ¿sí? Pero a ver, esta parte de aquí nosotros no la vamos a trabajar, puntos críticos singulares no la vamos a trabajar, solamente vamos a trabajar con la parte de acá arriba, ¿sí? Cuando la derivada es igual a 0, ¿sí? Con esta parte de aquí vamos a trabajar nosotros. Pero resulta que las funciones que tenemos nosotros son funciones de dos variables. Entonces vamos a comenzar, sea z igual a una función que tiene dos variables, x y y. ¿Sí? Con esta clase de funciones son las que vamos a trabajar nosotros. Entonces, si la función tiene dos variables, entonces ¿cuántas derivadas parciales tiene? Pues tiene dos derivadas parciales, ¿sí? Que son la derivada con respecto a quién, la derivada con respecto a x, y quién más, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a y. Estas eran las derivadas parciales, ¿no? Miren que es lo mismo, si yo tengo una función, entonces hallo la primera derivada y la igualo a 0, y lo que hallo son los puntos críticos estacionarios, que con estos puntos son los que nosotros vamos a trabajar, con los puntos críticos estacionarios, con esto de aquí. Pero como la función que tenemos nosotros es de dos variables, entonces va a tener dos primeras derivadas parciales, que son f sub x, ¿sí? Y f sub y, ¿sí? Entonces estas dos derivadas nosotros tenemos que igualarlas a 0. Miren que es lo mismo que tenemos acá arriba, solo que acá arriba tenemos una variable, en cambio acá tenemos dos variables, por lo tanto vamos a tener dos derivadas, ¿sí? Dos derivadas parciales. Entonces cada una de estas derivadas tenemos que igualarla a 0. Pero a ver, de una manera más general, ¿sí? De una manera más general, si ustedes las dos derivadas parciales la colocan en forma de vector, es decir, de esta forma, en forma de vector, f sub x y f sub y, ¿en quién se convierte este vector? ¿Quién es este vector que contiene a la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y? Pues este vector no es nada más que el gradiente de la función, ¿sí? El gradiente de la función. Entonces quiere decir que el gradiente de la función representa a la primera derivada, y por lo tanto el gradiente de la función es el que nosotros tenemos que igualarlo a 0.
Pero a ver, aquí hay que tener cuidado porque no es un cero escalar, sino que hay que igualarlo a un cero, pero cero vector. ¿Sí? Hay que igualarlo a un cero vector. ¿Sí? Es decir, el vector 0,0. ¿Sí? Listo, chicos, miren. Entonces, para una función de dos variables, la primera derivada está representada como el gradiente de la función. ¿Sí? Entonces el gradiente tenemos que igualarlo a 0, y si el gradiente lo igualamos a 0, lo que vamos a hallar son los puntos críticos. ¿Sí? Con esto de aquí hallamos los puntos críticos. ¿Pero qué clase de puntos críticos? Puntos críticos estacionarios. ¿Sí? Con esto de aquí nosotros hallamos los puntos críticos estacionarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente la derivada con respecto a x, es decir, f sub x, tenemos que igualarla a 0, y por otro lado tenemos que f sub y igualarlo a 0. Y pues aquí nosotros resolvemos este sistema de aquí, este sistema de ecuaciones. A veces sale sencillo, a veces hay que resolverlo como matrices, ¿sí? Tienen que resolver este sistema por sustitución, como ustedes deseen, ¿no? Una vez que resolvemos este sistema, lo que vamos a hallar es un punto, el punto crítico. No necesariamente tiene que ser uno, pueden salir 2, 3, pueden salir varios puntos. Entonces, con este sistema nosotros hallamos los puntos críticos, ¿sí? Entonces vamos a poner lo siguiente, sea x sub 0, miren que estoy poniendo una x mayúscula, sea x sub 0 un punto crítico de f. ¿Sí? Entonces sea x sub 0 un punto crítico de la función f. ¿Ya? Entonces ese punto crítico que nosotros tenemos es máximo o es mínimo. Una de las dos, ¿sí? Porque al ser un punto crítico estacionario puede ser un máximo o puede ser un mínimo, pero la primera derivada no me dice cuál es, no me dice si es máximo o no me dice si es mínimo, simplemente me dice ese punto crítico es máximo o es mínimo, una de las dos. Y va a aparecer un nuevo término, que le vamos a llamar punto de silla. Y esto lo vamos a aprender más adelante. ¿Qué cosa es un punto de silla, no? Listo, chicos. Entonces, a ver, si ese punto x sub 0 es un punto crítico, entonces, ¿quién decide si es un máximo o si es un mínimo? ¿Quién me decide eso? Pues eso me decide la segunda derivada. Recuerden, miren, es lo mismo que una variable o que cálculo diferencial. Entonces, la segunda derivada, ¿qué me dice? La segunda derivada me dice que si la segunda derivada de una función, ¿sí? Pero la segunda derivada tienen que evaluarla en el punto x sub 0. La segunda derivada evaluada en x sub 0 si esa segunda derivada da mayor a 0, ¿qué pasa con la función? La función f es cóncava hacia ¿dónde? ¿Sí? Cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, ¿qué sucede con el punto? Entonces, el punto, si la función es cóncava hacia arriba, imagínense, no tienen una concavidad hacia arriba, por lo tanto, miren, aquí abajo vamos a tener un punto mínimo. Entonces, x sub 0 es un mínimo. ¿Sí? En cambio, si la segunda derivada evaluada, obviamente, evaluada en el punto que hallaron, en el punto x sub 0, si esa segunda derivada me da menor a 0, entonces pues la función f es cóncava hacia abajo. Y si la función es cóncava hacia abajo, imaginen, miren, cóncava hacia abajo. Si es cóncava hacia abajo, entonces miren, observen en la parte de acá, ¿qué tenemos? Tenemos
un máximo. Entonces el punto x sub 0 es un máximo. Eso es lo que me indica la segunda derivada, chicos. Si la segunda derivada es mayor a 0, la función es cóncava hacia arriba y por lo tanto el punto es un mínimo. Si la segunda derivada es menor a 0, la función f es cóncava hacia abajo y por lo tanto el punto es un máximo. Entonces miren, este mismo concepto lo vamos a aplicar para funciones de dos variables. Entonces tenemos sea z igual a una función en términos de x y de y. Entonces, a ver, si la función tiene dos variables, ¿tiene cuántas primeras derivadas? Tiene, a ver, aquí vamos a poner primeras derivadas parciales. Tiene dos, ¿verdad? Tiene dos primeras derivadas, que son f sub x y f sub y. Entonces, si tiene dos primeras derivadas, ¿cuántas segundas derivadas tiene? Segundas derivadas. Vamos arreglando aquí, derivadas. ¿Cuántas segundas derivadas parciales tiene? Pues va a tener 4. ¿Cuáles son? Tenemos f sub x y ese f sub x lo volvemos a derivar con respecto a x. Ese es el primero. Luego tenemos f sub x, pero ahora el f sub x lo derivamos con respecto a y. Y ahí tenemos las dos primeras. Luego, en cambio, el f sub y lo derivamos con respecto primero a x. Y luego el f sub y lo derivamos con respecto a y mismo. Y ahí vamos a tener las 4 segundas derivadas parciales. Entonces miren, aquí estamos trabajando, ¿no? Si fuera una variable, trabajamos con la segunda derivada, pero resulta que si la función tiene dos variables, entonces va a tener ¿cuántas segundas derivadas? Va a tener 4 segundas derivadas parciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner de manera general todas estas segundas derivadas en forma de un vector. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las primeras derivadas las pusimos en forma de vector? ¿Y quién apareció? Pues si la segunda derivada las ponemos en forma de vector, aparece el gradiente. Y el gradiente pues representa la primera derivada. En cambio, las segundas derivadas, como son 4, si las 4 la ponemos en forma de vector, pero de una manera más general, no la vamos a poner en forma de vector, sino en forma de una matriz. ¿Ya? Si las ponemos en forma de matriz, se forma algo que se conoce como la matriz hessiana. Y bueno, vamos a ver cómo es esto de aquí, ¿no? A ver, tenemos lo siguiente. Teníamos que z era una función de dos variables, en términos de x y de y. Entonces, la matriz hessiana se forma de la siguiente manera, chicos. La matriz hessiana se la representa con la letra h, y aquí pues h de f, que es la matriz hessiana de la función f. ¿Ya? H de f de x va a ser igual, y la matriz se la forma de la siguiente forma, chicos. De la siguiente manera. A ver, la primera componente va a ser f sub xx. La segunda componente va a ser f sub xy. La tercera componente va a ser f sub yx. Y la cuarta componente va a ser f sub y. Miren, aquí están todas las segundas derivadas parciales. Entonces, ubicándolas en este orden, f sub xx, xy, yx, y, se forma la matriz hessiana. Pueden ponerle h de f de x, o bueno, sería x, y, ¿no? Porque la función es de dos variables, ¿sí? O pueden ponerle simplemente la matriz h nada más, ¿sí? Simplemente pueden ponerle la matriz h, pero h mayúscula. Listo, miren, así se forma la matriz hessiana. Ahora,
¿Qué sucede si la función tiene en cambio tres variables? Sea z igual a una función de tres variables. X, y, z. No le pongamos z, sino que pongámosles w. ¿Sí? Entonces miren, w es una función que tiene tres variables. Entonces, la matriz hessiana se forma de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo siguiente: la matriz H de f de x, y, z, que es igual, y pues, a ver, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos tres, que son x, y z. Por lo tanto, la matriz hessiana va a ser una matriz de 3 por 3. Si la función es de dos variables, la matriz hessiana es de 2 por 2. Si la función es de tres variables, la matriz hessiana es de 3 por 3. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener una matriz de 3 por 3. ¿Sí? La primera componente va a ser de la misma forma f sub x. La segunda componente va a ser f sub x, y, pero como hay una nueva variable, entonces la tercera componente es f sub x, z. ¿Ya? Y ahí tenemos la primera fila de la matriz hessiana. La segunda fila va a estar de la siguiente manera: f sub yx, f sub y, y como ahora hay una nueva variable, entonces f sub yz. Y ahí tenemos a la segunda fila. Y pues por último, la tercera fila va a ser f sub zx, f sub zy, y por último f sub zz. Listo, miren, aquí tenemos a la matriz hessiana si es que la función es de tres variables. Pero nosotros vamos a trabajar por el momento con la que está aquí, la de dos variables. ¿Sí? Pero ahí tenemos la matriz hessiana de 2 por 2 y la matriz hessiana de 3 por 3. Listo, chicos, a ver. Una vez que tenemos la matriz hessiana es la matriz de las segundas derivadas. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. ¿Sí? Miren, en base al teorema que teníamos en antes, ¿sí? En base al teorema que teníamos en antes, aquí la segunda derivada tenemos que verificar si es mayor a 0 o si es menor a 0. ¿Para qué? Para saber si el punto es un mínimo o es un máximo. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que la segunda derivada es la matriz hessiana. ¿Sí? La segunda derivada es la matriz hessiana. O sea, la segunda derivada representa la matriz hessiana. ¿Sí me entienden? Está representada por la matriz hessiana. Listo, a ver. Pongan aquí teorema, ¿no? Pongan teorema. Pongámosles teorema número 1. A ver, listo. Sea x sub 0. Miren que le estoy poniendo x sub 0 mayúscula, ¿sí? Sea x sub 0 un punto crítico de la función f. Sea x sub 0 un punto crítico de la función f. ¿Ya? El punto crítico lo tienen que hallar con el gradiente igualado a 0. Listo. Sean lambdas sub i, donde i vale 1,2, punto. Sean lambda sub i valores propios de la matriz hessiana. Sean lambda sub i valores propios de la matriz hessiana. Entonces, ¿qué cosas son los valores propios, chicos? A ver, los valores propios tenemos que hallarlos de la siguiente forma. ¿Sí? Para poder hallar los valores propios, tenemos que hacer lo siguiente, chicos. Calcular el determinante de la matriz hessiana, pero esta matriz hessiana tiene que estar evaluada en el punto x0. ¿Sí? La matriz hessiana evaluada en el punto x0 menos
lambda por la matriz identidad. Y esto tenemos que igualarlo a 0. Entonces, con esta ecuación que ustedes observan aquí, con esta ecuación, nosotros hallamos los valores propios de una matriz. ¿Sí? Como estamos trabajando con la matriz hessiana, pues aquí tiene que ir la matriz hessiana, pero la matriz hessiana evaluada en el punto x sub 0. Entonces calculamos el determinante de h menos lambda por la matriz identidad, y esto nos igualado a 0. ¿Sí? Aquí nos va a quedar una ecuación, y con esta ecuación nosotros vamos a hallar los valores propios. Listo. Pueden salirme 2, 3, 4 valores propios, uno solo, ¿sí? Eso depende del tipo de ecuación que nos quede aquí, cuadrática, cúbica, ¿sí? Depende del tipo de ecuación que nos quede aquí. Listo, a ver. Con estos valores propios nosotros vamos a concluir si el punto es un máximo o si el punto es un mínimo, o si es un punto de silla. Y eso es lo que vamos a ver, qué cosa es un punto de silla. Entonces, a ver, primero, si los lambda sub i, si todos los lambda sub i son mayores a 0, ¿sí? Si todos los lambda sub i son mayores a 0, es decir, si todos los lambda que ustedes encuentran aquí son positivos, se dice que la matriz H es negativa, ¿sí? Se dice que la matriz H, ¿quién es la matriz H? La matriz que representa la segunda derivada. Entonces, la matriz H es negativa. Y si la segunda derivada es negativa, ¿qué pasa con el punto? ¿Sí? Se dice que la matriz H es... A ver, perdón. Los lambda sub i son mayores a 0, se dice que la matriz H es positiva, perdón. Y si la segunda derivada es positiva, entonces, ¿qué sucede con el punto? Entonces, el punto x sub 0, recuerden, a ver, si la segunda derivada es positiva, entonces el punto es un mínimo. ¿Sí? El punto es un mínimo. Listo, chicos, miren. Si todos los lambdas son mayores a 0, o sea, son positivos, se dice que la matriz H es positiva, la segunda derivada es positiva, y por lo tanto el punto es un mínimo. Como segundo, tenemos que si los lambda sub i, en cambio ahora son menores a 0, se dice que la matriz H es negativa, y por lo tanto el punto, ¿qué cosa es, chicos? El punto, pues, x sub 0 es un máximo. Sí, miren, si los valores lambda son menores a 0, o sea, son negativos, todos tienen que ser negativos. Entonces se dice que la matriz H, o sea, la segunda derivada es negativa, y si la segunda derivada es negativa, ¿qué pasa con el punto? El punto, pues, es un máximo. ¿Sí? Como tercero, tenemos lo siguiente. Si los lambda sub i son diferentes de 0, pero no todos positivos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que todos los lambda sub i, miren, primero son diferentes de 0, pero no todos positivos, quiere decir que hay positivos y hay negativos. Entonces, se dice que la matriz H no está definida. Y si la matriz H no está definida, entonces el punto de x sub 0 es un punto de silla. Entonces, si los valores de lambda son diferentes de 0, pero no todos son positivos, es decir, hay positivos y negativos, pues se dice que la matriz H no está definida, y por lo tanto el punto x sub 0 es un punto de silla. ¿Y qué cosa es un punto de silla? Miren, el ejemplo más claro es
paraboloide hiperbólico. Miren, voy a ponerles aquí una foto de un paraboloide hiperbólico para que observen que es un punto de silla, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, algo como esto. Observen aquí este paraboloide. Sí, miren, aquí tenemos este punto. Observen que, miren, este punto no es un punto ni máximo ni es mínimo, ¿sí? Entonces, como no es un punto máximo ni mínimo, se le dice que es un punto de silla. Miren, este es el ejemplo más claro, un paraboloide hiperbólico. Este punto que está aquí. Miren, aquí como que tenemos una especie de parábola y parece que fuera el mínimo, pero si lo vemos desde acá abajo, acá tenemos otra parábola, pero para esta parábola es un máximo. ¿Sí? Miren, observen, ¿no? Aquí tenemos esta parábola, para esta parábola es un mínimo, pero para la parábola que va acá, miren, sigan el cursor, ¿no? Para esta parábola de acá es un máximo. Entonces, para una es un máximo, para otra es un mínimo. Entonces, se dice simplemente que el punto es un punto de silla, chicos. Listo, ese es el tercero, ¿no? ¿Qué pasa con el cuarto? El cuarto me dice lo siguiente: si los lambda sub i son mayores o iguales a 0, ¿qué quiere decir de que son mayores o iguales a 0? Que son positivos, pero al menos uno es 0. Son positivos, pero al menos uno es 0. Entonces, la matriz H es semi-positiva. ¿Sí? La matriz H es semi-positiva. Y si la matriz H es semi-positiva, entonces el punto X sub 0 puede ser un mínimo. Puede ser o podría ser, ¿sí? Podría ser un mínimo. Entonces, miren, si tenemos valores lambda mayores a 0 y por lo menos 1 es 0, se dice que la matriz H es semipositiva y por lo tanto el punto X sub 0 podría ser un mínimo. Miren, en el literal número 4 no vamos a estar 100% seguros de si el punto es un mínimo, pero por lo menos sí en un 95% de que es un mínimo, ¿sí? Pero tenemos que concluir de esta forma, que el punto podría ser un mínimo. Así es como se concluye: el punto podría ser un mínimo. Y en cambio, pues el literal número 5 me dice lo contrario: si los lambda sub i son menores o iguales a 0, es decir, son negativos y por lo menos 1 es 0, entonces la matriz H es semi-negativa y por lo tanto el punto X sub 0 podría ser un máximo. Eso es lo que dice el literal número 5. Listo, chicos, miren, entonces estos son los 5 literales o 5 teoremas que ustedes tienen que aplicar, ¿no? Para poder hallar si el punto es un punto máximo o si el punto es un punto mínimo o si es el nuevo término que vimos, un punto de silla. ¿Ya? Sí, vamos repasando. Si los lambda son mayores a 0, el punto es un mínimo. Si los lambda son menores a 0, el punto es un máximo. Si los lambda son positivos y negativos, es un punto de silla. Si los lambda son positivos y al menos 1 es 0, podría ser un mínimo. Si los lambda son menores a 0 y por lo menos 1 es 0, entonces podría ser un máximo. ¿Sí? Y estos son los teoremas que ustedes tienen que aplicar, chicos, para poder resolver esta clase de problemas, ¿no? Listo, a ver, vamos haciendo un ejemplo. Sí, vamos haciendo un ejemplo para que observen cómo es esto, ¿no? Aquí ejemplo. Me dicen a ver, vamos haciendo un ejemplo, sea f de x, y igual, sí, a ver, vamos haciendo un ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x
más CY, ¿sí? Me piden hallar los valores extremos de F y clasificarlos. A ver, vamos resolviendo ese ejemplo, chicos. Miren, me dan aquí la función sea f de x igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4x más CY. Me piden hallar los valores extremos. Acuérdense lo que significa valores extremos. La palabra extremos quiere decir máximos o mínimos. Entonces me piden hallar los máximos y los mínimos de la función y clasificarlos. En el momento en que me dicen clasificarlos, tengo que decir si el punto es un máximo, si es un mínimo o si es un punto de silla. Entonces, a ver, comencemos. Sí, solución. Listo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer es hallar la primera derivada. Y la primera derivada, pues, ¿quién la representa? El gradiente. Entonces, hallemos el gradiente. El gradiente, pues, de la función el gradiente de f va a ser igual, a ver, y la primera componente ¿quién es? La derivada con respecto a x. Entonces deriven esta función con respecto a x y ¿cuánto nos queda? 2x menos 4. Y en cambio la segunda componente es la derivada con respecto a y. Si derivan con respecto a y nos queda 2y más 6. ¿Sí? Y este gradiente tenemos que igualarlo ¿a cuánto? A 0 vector. Pero 0 vector ¿quién es? 0,0. Y aquí nos queda el siguiente sistema. Miren chicos, nos queda que si igualamos, ¿no?, componente con componente, nos quedaría que 2x menos 4 tiene que ser igual a 0. Y por otro lado nos queda que 2y más 6 tiene que ser igual a 0. Miren, me queda este pequeño sistema de ecuaciones. De aquí pues ya podemos sacar que x vale ¿cuánto? X vale 2 y por lo tanto y vale ¿cuánto? Y vale pues menos 3. ¿Sí? Y vale menos 3. Entonces aquí tenemos el valor de x y tenemos el valor de y. Por lo tanto el punto x0 barra, el punto x0 mayúscula, ¿no? x0 va a ser igual a 2, menos 3. Ese sería el punto. Entonces miren, este punto de aquí es un punto máximo, es un punto mínimo o es un punto de silla. Pues esa información no la podemos saber. Simplemente yo estoy seguro de que es un máximo, es un mínimo o es un punto de silla. Una de las tres, pero no sabemos cuál es. Y para poder saber cuál es, tenemos que hallar la segunda derivada. ¿Y la segunda derivada quién es? Pues no es nada más que la matriz hessiana. Sí tenemos que hallar la matriz hessiana de esa función. Entonces, a ver. Primero hallemos. Aquí vamos poniendo lo siguiente. La matriz hessiana. Primero hallemos las componentes. A ver. La primera componente es f sub xx. Entonces sería f sub xx y eso me da como resultado ¿cuánto? Entonces derivan esta parte de aquí, 2x menos 4, la vuelven a derivar con respecto a x. ¿Y cuánto queda? Queda 2. Ahora, la segunda componente es f sub xy. Entonces, esta misma componente, 2x menos 4, la derivan ahora con respecto a y. ¿Y cuánto queda? 0. Luego, vamos con la otra componente, que sería f sub y x. Entonces, esta segunda componente la derivan con respecto a x. ¿Y cuánto queda? Queda 0. Y pues por último, tenemos la última componente que es f sub y. Entonces, esta segunda componente, 2y más 6, la derivan con respecto a y. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda 2. ¿Ya? Y aquí tenemos las componentes de la matriz hessiana. Entonces, a ver, coloquemos a la matriz hessiana. Sería 2, 0, 0, 2. De esta forma. La matriz hessiana en nuestro ejercicio tiene esta forma. En nuestro ejercicio la matriz hessiana va a tener la forma
2, 0, 0, 2. Listo. Esa es la matriz hessiana de nuestro problema. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hallar los lambda. Hallar los lambda. ¿Y cómo se hallan los lambda? Pues simplemente tenemos que calcular el determinante de la matriz H menos lambda por la matriz identidad, lambda por i. Y ese determinante lo igualamos a 0. ¿Cómo hallamos esto? Pues tenemos que hallar el determinante, pongamos aquí determinante, ¿sí?, de la matriz. A ver, tenemos determinante de la matriz H. ¿Cuál es la matriz H? Es 2, 0, 0, 2 menos lambda por la matriz identidad. Sí, a ver, si la función es de dos variables, miren, esta matriz hessiana, la función es de dos variables, por lo tanto la matriz hessiana es de 2 por 2. Entonces, si la matriz hessiana es de 2 por 2, entonces la matriz identidad que debemos poner aquí también es de 2 por 2. ¿Sí? La matriz identidad también debe ser de 2 por 2. Y esto nos queda 1, 0, 0, 1. Y entonces lo que debemos calcular es el determinante de ¿quién? El determinante. Si ustedes resuelven esto, miren, aquí el lambda multiplica al 1, al 0, al 0 y al 1 y restamos las dos matrices. Nos quedaría 2 menos lambda, ¿sí? 2 menos lambda. En la componente de acá quedaría 0, acá abajo quedaría 0 y acá también quedaría 2 menos lambda. ¿Sí? Y ahí tenemos ese determinante. Y ese determinante tenemos que igualarlo a ¿cuánto? Igualarlo a 0. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder hallar los valores de lambda. Si este determinante lo igualamos a 0, hallemos este determinante, nos queda lo siguiente, chicos. Nos quedaría 2 menos lambda elevado al cuadrado. Y eso iguala a 0. Miren, tienen que resolver el determinante de esta matriz. Multiplican diagonal principal menos diagonal secundaria. Y eso igualado a 0. Y nos queda 2 menos lambda al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, nos queda que lambda vale ¿cuánto? Lambda es igual a 2. ¿Ya? Eso es lo que nos queda como resultado. Si lambda vale 2, entonces quiere decir que lambda es mayor a 0. Y si lambda es mayor a 0, por lo tanto, la matriz H es positiva. Y si la matriz H es positiva, entonces el punto, ¿cuál era el punto que teníamos nosotros? El punto era 2, menos 3. ¿Qué clase de punto es? Es un mínimo. ¿Ya? Entonces, como lambda nos salió como resultado 2, el 2 es un número mayor a 0, por lo tanto la matriz H es positiva, y entonces el punto 2, menos 3 es un punto mínimo, chicos. Sí, y ahí quedaría resuelto nuestro problema. Nos piden hallar el punto crítico, que es el 2, menos 3, y que lo clasifiquemos, pues lo clasificamos como un punto mínimo. Listo, miren, vamos haciendo otro ejemplo un poquito más complicado, ¿no? A ver, vamos haciendo otro ejemplo, vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Bueno, vamos haciendo otro ejemplo. Pongamos CAF de x, y igual a x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado más x al cubo más y al cubo. Ya vamos resolviendo ese ejemplo, 2x cuadrado, a ver, x cuadrado menos 2xy más y cuadrado más x al cubo más y al cubo. Listo, vamos resolviendo ese ejercicio. Nos pide lo mismo, ¿sí? Nos pide lo mismo, hallar
los valores extremos, hallar los valores extremos o hallar los extremos de f y clasificarlos. ¿Sí? Hallar los extremos de f y clasificarlos. Listo, a ver, lo mismo. Primero hallemos el gradiente, ¿sí? El gradiente. El gradiente sería igual a ver. Observen que la función de nuevo tiene dos variables, ¿no? X y Y. Entonces el gradiente va a tener solo dos componentes. La primera componente va a ser la derivada con respecto a X, y esto nos sale 2X menos 2Y más 3x al cuadrado. Esa es la primera componente. Y la segunda componente nos queda menos 2x más 2y y más más 3y al cuadrado. Ahí tenemos el gradiente, chicos. Entonces, este gradiente lo tenemos que igualar ¿a cuánto? A 0. ¿Sí? A 0 vector. Entonces, cada una de las componentes las tenemos que igualar a 0. La primera componente nos quedaría así: 2x menos 2y más 3x al cuadrado igualado a 0. Y por otro lado, la segunda componente nos quedaría menos 2x más 2y más 3y al cuadrado igual a 0. Listo, así nos quedaría, chicos. Aquí tenemos las dos ecuaciones. Sí, tenemos las dos ecuaciones. Ya, a ver, tienen que resolver este sistema. Pueden hacerlo por sustitución, si pueden resolverlo por Gauss, como ustedes deseen, chicos. Otra forma de resolver el sistema es sumando o restando, ¿no? Sumando o restando las ecuaciones. Eso es lo que vamos a aplicar nosotros. Lo que voy a hacer yo es sumar esas dos ecuaciones. Si yo sumo esas dos ecuaciones, observen que aquí me queda 2x menos 2x, se va. 2 menos 2y más 2y se cancelan. Y solamente me queda 3x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. ¿Y qué cosa es x cuadrado más y cuadrado igual a 0? Pues eso no es nada más y nada menos que el punto, pongámosle punto x sub 0, el punto x sub 0, que es igual a 0,0. Ese vendría a ser nuestro punto. ¿Sí? Entonces nuestro punto crítico es el que está aquí, chicos. El punto crítico viene a ser el punto 0,0. Entonces de nuevo lo mismo, miren. Eso es lo que me piden, hallar los valores extremos. En este caso tenemos de nuevo un solo valor extremo. Me piden luego clasificarlos. Pues efectivamente este punto yo no sé si es un máximo, si es un mínimo o si es un punto de silla. De lo que sí estoy seguro es de que puede ser un máximo, puede ser un mínimo o puede ser un punto de silla. Pero no sabemos cuál de los tres es. Y para poder saber cuál es, lo que tenemos que hacer es hallar la segunda derivada. ¿Y la segunda derivada quién es? Pues es la matriz hessiana. Entonces vamos hallando la matriz hessiana. Vamos hallando las componentes, ¿no? La primera componente es f sub xx. Y eso me da como resultado cuánto. Entonces miren aquí, la primera componente del gradiente la derivan con respecto a x. Y si la derivan con respecto a x, ¿cuánto nos queda? 2 más 6x. Esa es la primera componente. Luego viene f sub xy. F sub xy. Entonces, esta misma primera componente la derivan, pero ahora con respecto a quién? A y. Entonces, esta componente la derivan con respecto a y. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda menos 2. Ahí
tenemos a la segunda componente. La tercera componente, sí, la tercera componente pues viene a ser f sub y x, ¿sí? F sub y x, y eso es igual. Entonces ahora acá la segunda componente la derivan con respecto a x. Si esto lo derivan con respecto a x, nos queda ¿cuánto? Menos 2. Listo. Y por último ahora sería f sub y. Y eso va a ser igual, entonces la segunda componente del gradiente la derivan con respecto a y y nos queda 2 más 6y. Listo, aquí tenemos las componentes de la matriz hessiana. ¿Estamos claros? Entonces, a ver, vamos colocando esto como la matriz hessiana. La matriz hessiana nos quedaría a nosotros de esta forma. Nos quedaría de esta forma. La matriz hessiana nos va a quedar de esta forma. H va a ser igual a, es una matriz de 2 por 2, y la H nos queda que es igual a ver, aquí en la diagonal secundaria salió menos 2, y acá también menos 2. A ver, vamos revisando. Sí, menos 2 y menos 2, miren, menos 2 y menos 2. Sí, menos 2 y menos 2 en la diagonal secundaria. Y en la diagonal principal nos queda 2 más 6x y 2 más 6y. ¿Ya? Eso vamos a colocar. Eso vamos a colocar aquí. 2 más 6x. Y acá era 2 más 6y. Listo, miren, así nos queda la matriz hessiana. Pero tenemos que evaluar en el punto. Sí, la matriz hessiana tenemos que evaluarla en el punto. Y si la matriz H la evaluamos en el punto era el 0,0, H de 0,0, eso va a ser igual a, pues, si la evaluamos en 0,0 nos queda como resultado 2, menos 2, menos 2 y 2. Esa sería nuestra matriz hessiana, chicos. Una vez que hallamos la matriz hessiana, ¿qué tenemos que hacer? Pues hallar los lambdas. Ya tenemos que hallar los lambdas. Y para hallar los lambdas, pues ya ustedes ya saben, tienen que aplicar el determinante de la matriz H menos lambda por I. Menos lambda por la matriz identidad. Y este determinante lo igualan a 0. Entonces listo, hallemos el determinante de H menos lambda por I. La matriz H es 2, menos 2, menos 2 y 2. ¿Sí? Determinante de H, que eso viene a ser 2, menos 2, menos 2 y 2. Y esto le quitamos lambda, le restamos lambda por la matriz identidad. Pero resulta que la matriz identidad de cuánto por cuánto debe ser. También debe ser de 2 por 2. Y eso viene a ser 1, 0, 0, 1. Y esto nos va a quedar como resultado pues el determinante de 2 menos lambda. 2 menos lambda. Acá nos queda menos 2. Acá nos queda menos 2. Y acá nos queda 2 menos lambda. Listo, miren, ahí tenemos el determinante de esa matriz. Y este determinante tenemos que igualarlo a 0. Ese determinante igualado a 0. Si nosotros calculamos este determinante, miren, multiplicamos la diagonal principal, nos queda como resultado 2 menos lambda, 2 menos lambda, y todo esto al cuadrado, menos ahora la multiplicación de la diagonal secundaria. Si multiplicamos la diagonal secundaria queda menos 2 por menos 2, queda 4. Y esto debemos igualarlo a 0. Listo, chicos. Así nos quedaría la ecuación. Y miren, con esta ecuación ustedes tienen que hallar los valores de lambda. Aquí pues nos va a quedar ¿cuánto? Si resolvemos este binomio nos queda 4 menos, acá nos va a quedar el duplo del primero por el segundo, va a ser 4 lambda. Y más el segundo al cuadrado, que sería lambda elevado al cuadrado. Y esto igual a ver, perdón, me faltó sumar el menos 4, el menos 4 que está aquí.
Este binomio nos queda 4 menos el duplo del primero por el segundo, que sería 4 lambda, más lambda al cuadrado y menos el 4 que está aquí. Y eso igualado a 0. Entonces aquí pues pueden observar que se cancelan los 4. Aquí miren, 4 y menos 4 se cancela. Y solamente nos quedaría como resultado lambda al cuadrado menos 4 lambda. Y menos 4 lambda. Y eso igual a 0. Entonces podemos sacar factor común en lambda, sacamos factor común lambda y nos quedaría adentro lambda menos 4. ¿Sí? Lambda menos 4 igual a 0. Y por lo tanto, pues aquí el primer lambda nos queda que vale 0. ¿Sí? Lambda sub 1 puede ser, ¿no? Lambda sub 1 vale 0. Y por otro lado, lambda sub 2. Lambda sub 2 nos queda que es igual a ¿cuánto? A 4. Miren, en este caso ya no tenemos un solo valor de lambda, sino dos valores de lambda. Lambda sub 1 igual a 0 y lambda sub 2 igual a 4. Entonces miren, un lambda me sale positivo. Y el otro lambda me sale ¿cuánto? Me sale 0. Entonces ahí tienen que acordarse pues del teorema, ¿no? ¿Qué dice el teorema? A ver. Acá veamos el teorema. Me dice lo siguiente, el número 4. Si los lambda sub i son positivos, me salió un positivo que es el 4, e iguales a 0, me salió un 0, entonces concluimos que la matriz H es semipositiva. Y por lo tanto el punto podría ser un mínimo. Y eso es lo que hay que concluir, chicos. Entonces, a ver, vamos concluyendo, ¿no? Aquí vemos un positivo y un 0, entonces concluimos que, por lo tanto, la matriz H es semipositiva y el punto, ¿cuál era el punto? El punto era el 0,0. El punto 0,0 podría ser un mínimo. ¿Sí? Punto. Esa es la conclusión, chicos. Y hemos terminado de resolver el problema. Entonces, miren, con estos valores de lambda, pues nosotros podemos determinar si el punto es un máximo o el punto es un mínimo. ¿Ya? Y tenemos que seguir las reglas ¿no? Las reglas del teorema. Si es la de la 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y listo, chicos. A ver. Vamos viendo lo siguiente, a ver. A veces encontrar estos valores de lambda es demasiado complicado. Por ejemplo, si me queda una ecuación cúbica, una ecuación a la cuarta, o por ahí me salen fracciones, raíces. Entonces, a veces calcular estos lambdas es un poco complicado. Entonces, vamos a aprender otro teorema que nos va a ayudar a resolver el problema un poco más rápido. A ver, pongamos aquí. Pongamos teorema número 2. Teorema número 2. Ya. Entonces, a ver, ¿qué dice este teorema número 2? A ver. Me dice lo siguiente, a ver. Teorema número 2. Sea x sub 0 un punto crítico de f. ¿Sí? Sea x sub 0 un punto crítico de f. ¿Ya? Sea h la matriz hessiana de la función f. Sea h la matriz hessiana de la función f. ¿Ya? Sea h sub 1, pongámosles aquí h sub 1 la matriz de 1 por 1 que va a estar formada de la siguiente forma. Sea la matriz h sub 1 que va a estar formada de la siguiente manera. F sub xx. Esa va a ser la matriz h sub 1.
Y la matriz H sub 2, ¿sí? Y H sub 2 va a ser igual a la matriz H. La matriz H sub 2 va a ser igual a la matriz H, que es la matriz H total, la matriz hessiana. Entonces, tanto la matriz H1 como la matriz H2 tienen que estar evaluadas en el punto X sub 0. ¿Sí? Tienen que estar evaluadas en el punto X sub 0. Ambas matrices deben estar evaluadas en el punto X sub 0. Listo, a ver, entonces con estas dos matrices H1 y H2 nosotros vamos a concluir si el punto es un máximo o si el punto es un mínimo. Entonces miren, el teorema número 2 nos facilita porque no tenemos que encontrar los lambdas, ¿sí? Sino que directamente con la matriz H1 y la matriz H2 evaluadas ya en el punto X sub 0, nosotros podemos concluir si el punto es un máximo o si el punto es un mínimo. Vamos viendo cómo es esto, chicos. Número 1. ¿Sí? La número 1 me dice lo siguiente. Si el determinante, déjenme ver cómo se ponen las dos rayitas aquí. Si el determinante de la matriz H1, si el determinante de la matriz H1 es mayor a 0 y el determinante de la matriz H2 también es mayor a 0, ¿sí? Entonces el punto X sub 0, es un mínimo. Miren, si el determinante de H1 y el determinante de H2 son mayores a 0, entonces el punto X sub 0 es un punto mínimo. Entonces miren, no necesitamos hallar los valores de lambda para poder determinar si el punto es un máximo o si es un mínimo. Simplemente sacamos el determinante de H1 y sacamos el determinante de H2, y si estos dos determinantes son positivos, entonces el punto es un mínimo. La matriz H2 es la matriz hessiana, miren, ¿ve? Entonces tienen que sacarle el determinante a la matriz hessiana. En cambio la matriz H1 es simplemente la componente f de x. ¿Y cómo se le saca el determinante a una matriz de 1 por 1? Simplemente es el mismo número, nada más. Es decir, el determinante de H1 va a ser el mismo número que salga de f de x. Listo. El segundo literal, ¿qué me dice? El segundo literal me dice que si el determinante de H1 es menor a 0 y el determinante de H2 es mayor a 0, entonces el punto X sub 0 es un máximo. ¿Sí? Listo, chicos. Ahí tenemos el segundo literal. Si el determinante de H1 sale negativo y el determinante de H2 sale positivo, entonces el punto es un punto máximo. ¿Sí? Listo. Como tercero tenemos lo siguiente. Si el determinante de H2 sale un número menor a 0, miren, si el determinante de H2 sale un número negativo, sale menor a 0, entonces el punto X sub 0 es un punto de silla. Entonces el punto X sub 0 es un punto de silla. Entonces miren, en el literal número 3 no me importa si el determinante de H1 es positivo o negativo, no importa. Simplemente tenemos que calcular el determinante de H2. Y si ese determinante sale menor a 0, entonces el punto ya es un punto de silla directamente. Y como cuarto, tenemos si el determinante de H2 es igual a 0,
entonces no se puede concluir. Entonces no se puede concluir. Entonces miren, si el determinante de la matriz H2 sale 0, no podemos determinar si el punto es un máximo, es un mínimo o es un punto de silla. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando caiga en el literal número 4, no es que ahí van a dejar el problema, chicos, ¿sí? Sino que lo que tienen que irse es pues al teorema número 1. Que era el anterior, teorema número 1. Cuando caen en el literal número 4, pues como no pueden concluir, tienen que irse al teorema número 1. Y el teorema número 1 les va a indicar si es un máximo, un mínimo o un punto de silla. Tienen que obligadamente irse al teorema número 1. Listo, chicos, miren, espero que esté claro, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de este teorema, sí, para que quede claro este tema. Listo, a ver, vamos haciendo un ejercicio. Pongamos lo siguiente, a ver. Vamos haciendo un ejemplo. Sí, vamos haciendo un ejemplo y pongan lo siguiente. Sea una función f de x, y. ¿Sí? Sea una función f de x, y igual. Pongámosles x a la cuarta más y a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 8y al cuadrado y más 1. Ya, listo. Esta va a ser la función que vamos a tener. X a la cuarta más y a la cuarta menos 2x cuadrado menos 8y cuadrado más 1. Y me piden lo mismo, hallar los extremos de f y clasificarlos. Hallar los extremos de la función y clasificarlos. Y tenemos que hacer lo mismo. A ver, vamos hallando el gradiente, sí, la solución, ¿no? Solución. Tenemos que hallar el gradiente. Entonces, a ver, el gradiente de la función va a ser igual. A ver, sería la derivada con respecto a x. Derivemos con respecto a x. Esto nos queda 4x al cubo. Menos 4x, ¿sí, verdad? 4x al cubo menos 4x. Y si derivamos con respecto a y, nos queda 4y al cubo menos 16y. Listo, ahí tenemos el gradiente. Y este gradiente tenemos que igualarlo a ¿cuánto? A 0 vector, a 0,0. Listo. A ver, entonces nos quedaría 4x al cubo menos 4x igual a 0 por un lado, ¿no? Y en cambio por el otro lado nos quedaría 4y al cubo menos 16y igual a 0. Y tenemos ese sistema, chicos. Con ese sistema nosotros tenemos que encontrar cuáles son los puntos. De la parte de arriba, miren, el 4 y el 4 se cancelan, o sea, dividiendo todo para 4. Si dividimos todo para 4 nos quedaría lo siguiente. X al cubo menos x igual a 0. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer de aquí? Pues sacamos factor común la x y nos quedaría x por x al cuadrado menos 1 y esto igual a 0. Luego pues esto podemos seguir factorizando. X por x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y entonces aquí nos va a quedar que x va a ser igual a 0. Por otro lado nos queda que x va a ser igual a 1 y por otro lado nos queda que x va a ser igual a menos 1. Entonces miren, tenemos aquí estos tres valores. Sí, tenemos esos tres valores. En cambio, con la otra ecuación tenemos lo siguiente, chicos. Con la otra ecuación tenemos lo siguiente, con la de aquí abajo. Tenemos que 4y al cubo menos, a ver, si dividimos todo para 4, nos quedaría simplemente y al cubo menos 4y igual a 0. ¿Sí? Dividiendo todo para 4.
De la misma forma podemos sacar factor común la y nos quedaría y por y al cuadrado menos 4 igual a 0. De aquí pues podemos seguir factorizando, nos quedaría y por y menos 2 por y más 2 igual a 0. Y de aquí pues ya podemos hallar los puntos que son y igual a 0, y igual a 0, el otro punto vendría a ser y igual a 2 y el otro punto vendría a ser y igual a menos 2. Ahí tenemos esos tres puntos, chicos. Pero ahora tenemos que x vale 0, x vale 1 y x vale menos 1, y vale 0, y vale 2 y y vale menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener varios puntos, chicos. Miren, el primer punto pongámosles p sub 1, va a ser el punto, y miren, si comenzamos con el 0, entonces el 0 tenemos que unirlo con estos tres que están aquí, que sería 0,0 el primero. El segundo punto vendría a ser p sub 2 va a ser igual a, y ahora el 0 de aquí viene con el 2, que sería 0,2. Ese sería otro punto. El punto que sigue, que sería p sub 3 va a ser igual, y pues ahora le toca al 0 con ¿quién? Con el menos 2. Entonces sería 0, menos 2. Listo, terminamos con el x igual 0, terminamos. Ahora, lo mismo tenemos que hacer con x igual 1, el 1 con los 3. Y también con el menos 1 con los 3. Entonces vamos a tener, miren, vamos a tener ya no un punto, vamos a tener varios puntos aquí. Entonces sería p sub 4 igual a 1 con 0, p sub 5 sería 1 con 2, p sub 6 sería 1 con menos 2. Por último, ahora el menos 1 con los 3 sería p sub 7, que sería igual a menos 1 con 0, p sub 8 sería menos 1 con 2, y el último punto que sería p sub 9, que sería igual a menos 1 con menos 2. ¿Ya? Y listo, chicos, miren, aquí tenemos todos estos de aquí, son los puntos críticos, son los puntos extremos, que es lo que me están pidiendo. Entonces en este caso ya no tenemos solo uno, sino tenemos 9 puntos críticos. ¿Ya? Y como el problema me dice clasifíquelos, entonces yo tengo que decir si cada uno de estos de aquí son máximos, mínimos o punto de silla. Entonces hay que clasificar cada uno de esos puntos. Y para poder clasificarlos, ¿sí? Tenemos que hallar a la matriz hessiana. Entonces, a ver, hallemos a la matriz hessiana. Vamos hallando primero las componentes, ¿no? Las componentes serían f sub xx. ¿Cuánto sale f sub xx? Deriven la primera componente con respecto a x y quedaría 12x al cuadrado menos 4. Luego hallamos f sub xy. Entonces deriven esta misma, la primera componente, pero ahora con respecto a y sale ¿cuánto? Sale 0. Luego sería f sub yx. Entonces aquí ya trabajamos con la segunda componente. La segunda componente tienen que derivarla con respecto a x y sale 0. Y pues por último, la segunda componente, que sería f sub y, la vuelven a derivar con respecto a y. Entonces si esto de aquí lo derivan con respecto a y, nos quedaría 12 x al cuadrado x al cuadrado, perdón, 12 de y cuadrado, 12y cuadrado menos 16. Listo, así nos queda.
quedarían las derivadas parciales. ¿Ya? Vamos a colocar esto de aquí en forma de matriz, ¿sí? En forma de matriz para tener a la matriz hessiana, ¿sí? Para tener a la matriz hessiana, entonces vamos colocándolo en forma de matriz. Entonces, a ver, la matriz H nos quedó que es igual a ver, la segunda columna, la segunda diagonal era 0, 0. Y la de acá era 12x al cuadrado. Sí, 12x al cuadrado. Menos 4 creo que era, ¿sí? Menos 4. 12x al cuadrado menos 4. Sí, y la de acá, la componente de acá era 12y al cuadrado. 12y al cuadrado menos 16. Sí, menos 16. Efectivamente, menos 16. Listo, aquí tenemos en la matriz hessiana. Pero la matriz hessiana tenemos que evaluarla en cada uno de los puntos. Tenemos 9 puntos, entonces vamos a tener que evaluar la matriz hessiana en cada uno de los puntos. Entonces, el primer punto era el punto 0,0. P igual a 0,0. Ese era el primer punto. Por lo tanto, la matriz H va a ser igual, si le evaluamos en el punto 0,0, nos queda lo siguiente. Menos 4, 0, 0 y menos 16. Listo. Ahora, tenemos que hallar H1. H1, ¿quién es H1? H1 simplemente es la primera componente, chicos, la primera componente. Es decir, H1 solamente es menos 4. Listo. Luego tenemos que hallar H2. Pero resulta que H2 es ¿quién? H2 es igual a la matriz H. ¿Sí? Ya tenemos eso ahí. La matriz H pues ya la tenemos aquí. Menos 4, 0, 0, menos 16. Luego tenemos que calcular el determinante ¿de quién? De H1. El determinante de H1. ¿Y ese determinante cuánto sale? Menos 4. Y luego pues tenemos que calcular el determinante de H2. ¿Sí? Y como el determinante de H2 es igual al determinante de la matriz H, ¿sí? Es igual al determinante de la matriz H, calculemos el determinante de la matriz H y miren, queda menos 4 por menos 16. ¿Sí? Menos 4 por menos 16. ¿Cuánto sale menos 4 por menos 16? Ya miren, en realidad el valor numérico no importa, lo que importa es el signo que salga. Si ustedes tienen menos 4 por menos 16, ¿qué signo va a salir? Positivo. ¿Ya? Pero esto nos quedaría 64, ¿no? Quedaría 64, que es positivo. Entonces miren, ya tenemos el determinante de H1 y ya tenemos el determinante de H2. Observen que el determinante de H1, ¿qué salió? Salió negativo. El determinante de H1 ¿sí? Sale que es negativo, es decir, es menor a 0. Y por otro lado, el determinante de H2, ¿qué salió? Salió 64, salió positivo, salió mayor a 0. Entonces, como el determinante de H1 es menor a 0 y el determinante de H2 es menor a 0, entonces, ¿qué se concluye? El punto P, que es el punto 0,0, nos vamos a los teoremas, veamos lo que dicen los teoremas. Miren, aquí tenemos el número 2. H1 menor a 0, H2 mayor a 0, entonces el punto es un máximo. Y listo, concluimos que el punto es un máximo. ¿Sí? Miren aquí. El determinante de H1 menor a 0 y el determinante de H2 mayor a 0, entonces el punto es un máximo. Y eso es lo que tenemos que concluir. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el punto 0,0 es un máximo.
Listo, y miren, hemos terminado con el primer punto. Y así tenemos que hacer con todos los 9 puntos. Con todos los 9 puntos. Vamos haciendo uno más. A ver, ¿qué pasa con... Segundo, a ver. ¿Qué pasa con el punto P? Que tiene coordenadas... El punto P sub 2, ¿cuál era? Vamos viéndolo, a ver. No recuerdo. El punto P sub 2... Era 0,2. Listo, 0,2. 0,2. Ese es el punto P, 0,2. Entonces la matriz hessiana la evaluamos en el punto 0,2 y ¿cuánto queda? A ver, si evaluamos en el punto 0,2, miren, la diagonal secundaria no cambia, 0, 0, no cambia. Entonces aquí evaluando en el 2, pero el 2 le corresponde ¿a quién? A la Y y el 0 a la X. Entonces si evaluamos aquí en el punto, aquí miren, si aquí evaluamos en el punto 0, nos quedaría ¿cuánto? Menos 4. Entonces la primera componente queda menos 4. Y en cambio en Y observen que vale 2. Entonces el valor de Y tenemos que reemplazarlo aquí y nos quedaría 2 al cuadrado. Sería 4, 4 por 12, sería 48 menos 16. ¿Cuánto es 48 menos 16? Tendríamos 32. Entonces aquí tenemos que poner al 32. Listo, ahí tenemos el 32. Y luego hacemos lo mismo, pues calculamos directamente el determinante de H1. El determinante de H1. ¿Sí? ¿Qué cosa es H1? H1 es la primera componente y el determinante también es la primera componente. Entonces el determinante sale menos 4. Y por otro lado calculamos el determinante de la matriz H2. Pero acuérdense que el determinante de H2 es igual ¿a quién? Al determinante de la matriz H. Y entonces calculen el determinante de la matriz H. ¿Cuánto sale el determinante de la matriz H? Si ustedes multiplican menos 4, ¿sí?, por 32, ¿cuánto queda eso ahí? ¿Sí? Quedaría 128. 128. ¿Ya? Pero quedaría negativo, ¿sí? Menos 128. Entonces miren lo que sucede aquí, miren. El determinante de H2 me salió negativo, ¿sí? Menor a 0. Veamos lo que dicen los teoremas. Lo que dice el teorema sería el 3. Si el determinante de H2 es menor a 0, ¿qué pasa con el punto? Es un punto de silla. Y listo, eso es lo que hay que concluir. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el punto, ¿cuál es el punto? El punto P igual a 0,2 es un punto de silla. Y ya tenemos otro punto clasificado, chicos. ¿Ya? Miren que ni siquiera nos importó cuánto vale el determinante de H1. ¿Por qué? Porque el determinante de H2 ya salió negativo. Y como es negativo, directamente el punto es un punto de silla. Y así tienen que ir haciendo con los 7 puntos más que faltan, chicos. Aquí tenemos 2 puntos. Bueno, ya les dejo a ustedes para que evalúen en los otros puntos y hagan el mismo procedimiento y concluyan si es un máximo o es un mínimo. Listo, chicos. Espero que les haya gustado el video. En el siguiente video subiré qué sucede cuando tenemos funciones de 3 variables. ¿Sí? Ya hay que aplicar otros teoremas y se hacen otras cosas más, ¿no? Y también explicaré el teorema de la bola abierta. Así que es un teorema muy especial cuando los lambdas salen 0. Dense en cuenta que antes que vimos el teorema número 1, no hablamos cuando los lambdas salen 0, cuando todos los lambdas salen 0. Entonces, en el siguiente video subiré el teorema de la bola abierta, que es cuando los lambdas salen 0. Y listo, chicos, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal. Si tienen alguna pregunta, simplemente consúltenla, escriban sus comentarios y yo les estaré respondiendo. Ya, nos vemos en el siguiente video y pasen un buen día, chicos.